David, a Carlos, con cierta frecuencia, y aunque el rango de mortalidad secundario a una transfusión sanguínea puede ser bajo, no se puede descartar la muerte pues a partir de la misma. Entonces hay ciertas condiciones que deberemos tener en cuenta para poder como poder conseguir ese donante ideal que nos permita pues transfundir a la mayor cantidad de pacientes, ¿no? Principalmente. Pero cuando nosotros vamos a hacer una transfusión sanguínea, básicamente debemos tener en cuenta tres principios básicos para establecer esa transfusión. Alex, de pronto, ¿podrías apagar tu micrófono un ratico? Eso, apágalo un ratico y cuando quieras hablar o hacer alguna pregunta, lo enciendes. Listo. Entonces, como es, pues vamos a tener en cuenta tres principios básicos para establecer esa transfusión y que esa transfusión la podamos hacer de una forma segura y una forma eficaz que permita pues lograr ese objetivo que estamos buscando. eh, Teniendo que podemos transfundir precisamente a estos pacientes, como son pues la transfusión de plasma rico en plaquetas, como es la transfusión de sangre total fresca, podemos hacer transfusiones de sangre total almacenada, podemos hacer transfusiones de concentrados de glóbulos rojos, podemos hacer transfusiones de concentrados de glóbulos rojos sin leucocitos, de plasma, concentrados de plaquetas, y en ese orden de ideas, pues lo que siempre vamos a definir es que siempre vamos a identificar la causa de la deficiencia como primera medida. Eso significa que vamos a tener que transfundir principalmente. Cuando hablamos de la anemia puede darse por destrucción, ¿sí? Por algún suceso que esté generando algún tipo de anemia hemolítica, como es el caso de enfermedades autoinmunes, como es el caso de situaciones en las cuales por toxicidad de fármacos podríamos tener reacciones anafilácticas y obviamente pues llevarnos a algún tipo de anemia hemolítica. Por secuestro, sobre todo pues en pacientes con hemorragias, ¿sí? Entonces he visto casos, por ejemplo, en pacientes donde hacemos una venopunción y sobre todo cuando lo hacemos en grandes vasos como es la yugular, pueden haber hemorragias en tejido subcutáneo y se puede ir gran cantidad de sangre a estos espacios y de esa forma se disminuye flujo a nivel del espacio intravascular. Entonces son pacientes que tendremos que transfundir. Sumado a que pues esa sangre que está en tejido subcutáneo no la podemos reutilizar pues para hacer una autotransfusión en estas situaciones. Eh, entonces los secuestros pueden darse en esos casos o también cuando hablamos de fusiones abdominales o torácicas, sean por trauma o sea por algún grado de ruptura de alguna masa o situaciones pues que nos generen pérdida de sangre hacia cavidades. Y asimismo, pues por pérdida de la misma, sobre todo pues cuando hablamos de hemorragias de un gran vaso, sobre todo pues en pacientes politraumatizados cuando hay algún tipo de fractura o hay alguna porción de esta fractura que termine lesionando una arteria importante y se genere pues una pérdida masiva, ¿no? de sangre. Entonces, esas serían las situaciones donde que nos podrían llevar a un grado de anemia, la destrucción, el secuestro o la pérdida de la misma como tal. Como les comentaba hace un ratico, pues existen muchos componentes, digamos, muchas opciones de hemoderivados. Así que solo vamos a administrar el componente que le está haciendo falta a ese paciente.
¿sí? No le vamos a poner lo que no le hace falta. Y asimismo, pues debemos tener en cuenta la máxima seguridad en el producto sanguíneo y en su administración. Y cuando hablamos de máxima seguridad en ese producto sanguíneo, pues debemos tener en cuenta el método el cual tomamos esa muestra, que sea un método totalmente aséptico y de esa manera pues no tener posibilidades de contaminación bacteriana pues a ese producto sanguíneo. Y asimismo, pues durante la misma administración, que se pueda administrar a una temperatura adecuada, a una velocidad adecuada, ¿sí? La sangre hay unos rangos de dosis, por así decirlo, en los cuales debemos administrar ese flujo de sangre como tal, al torrente sanguíneo. ¿Por qué debemos hacerlo de esa manera? Porque muchas veces si no tenemos en cuenta pues esa velocidad de administración e incluso la cantidad de administración, podemos, en lugar de ayudar a ese paciente, terminar faltando pues a urgencias que es ante todo no hacer daño y terminamos generando lo que se llama una sobrecarga de volumen y esa sobrecarga de volumen puede hacer que terminemos generando un edema pulmonar. Así que hay que tener mucho cuidado principalmente en esos pacientes con procesos cardíacos o pacientes con cierto grado de afectación a nivel renal que puedan tener como signos la anuria o sí, básicamente pues pacientes con anuria, ¿sí? Eh, Vamos a tener siempre en cuenta cuatro puntos importantes dentro de una transfusión sanguínea. Primero, pues hacer referencia a selección del donante. ¿Es un canino? ¿Es un felino? ¿Sí? Debemos tener en cuenta que cuando buscamos un donante podemos tener diferentes opciones y diferentes alternativas. Y dentro de esas opciones está, pues, sea que la clínica tiene, pues, el perro donante, o sea que no, o tal vez que nosotros podamos tener dentro de nuestros clientes una base de datos de posibles donantes también. eh, Porque de alguna manera, pues, no siempre es sencillo poder conseguirlo. Otra opción que podemos tener en cuenta es acceder a los bancos de sangre. En Colombia contamos hoy por hoy con un banco de sangre que se llama Hemovital. Se encuentra ubicado en la ciudad de Medellín. Entonces, pues si en algún momento necesitan el contacto, con todo gusto, pues se los compartiré. Este banco de sangre cuenta con todos los hemoderivados pues, que pudiésemos necesitar. Nosotros accedemos a este banco de sangre, sobre todo pues en esos pacientes que no necesitan una transfusión urgente, que no se tenga que hacer ya. Porque pues si hablamos de conseguir ese derivado, pues estaríamos hablando de que puede tardar alrededor de 24 horas. Así que pues si necesitamos hacer una transfusión inmediata, pues no es la opción en ese caso. La opción en ese caso es contar con un donante que sea que pues el mismo dueño del perro, ¿sí? El mismo dueño del perro o del gato pueda tener otro perrito u otro gatico que pudiesen servir de donante y que reúna ciertas características como vamos a ver más adelante. Esas características pues son importantes a tener en cuenta también. Y si ese paciente que está dentro de ese mismo hogar sirve, pues si nos permite ayudarle pues al hermanito, pues en este caso, pues sería fabuloso. O si no, que el propietario pueda buscar a través de sus contactos, amigos y puedan traer inmediatamente un perro pues para hacer una transfusión con sangre total fresca. Eh, Cuando nosotros tenemos una base de datos y de alguna manera pues contactamos personas que estarían dispuestas a que su perrito o a su gatico donen sangre, pues deberán haber ciertos beneficios, ¿no? Porque pues realmente no todos están dispuestos a que su perrito se le saque sangre y mucho menos cuando hay pacientes que pueden ser de difícil manejo y tengamos que tranquilizar. Entonces, normalmente, pues son pacientes a los que eh, se les sugiere, pues como contraprestación, que todos los exámenes previos pueden no tener costo, ¿sí? Para
la persona que está llevando a su perrito como donante. Y esos costos los puede asumir pues el paciente receptor, el dueño del paciente receptor. Es una de las estrategias que más nos ha funcionado y pues nos permite tomar esa sangre y poderla transfundir pues en un momento supremamente rápido. El almacenamiento, cuando contamos pues con bancos de sangre, será importantísimo, pues porque deberemos tener ciertos refrigeradores o frigoríficos que permitan mantener durante cierto tiempo pues esas calidades y cualidades de esa sangre. Tengamos en cuenta que dependiendo del tipo de hemoderivado y del tipo de anticoagulante que usemos, esa sangre o ese hemoderivado va a durar determinado tiempo. ¿Sí? No todos los subproductos de la sangre ni todos los anticoagulantes nos permiten tener el mismo tiempo de duración. Entonces, eso será de vital importancia. Y todo lo que nosotros manejemos, pues se deberá ser completamente rotulado y ante todo, pues esas bolsas de suero deberán tener, de sangre y hemoderivados deberán tener una fecha de caducidad o una fecha límite de vencimiento, porque pues máximo pueden durar alrededor de 35 días. Entonces, por lo general, si hoy tomé una muestra de sangre, no la voy a poner de primero, la voy poniendo un poquito más atrás para que las que estaban, fueron tomadas en días anteriores, pues puedan ser utilizadas más rápido, ¿sí? Y lo otro, pues ya tiene que ver con la transfusión como tal, ¿sí? Ese componente importante dentro del proceso de transfusión. Entonces ya haremos referencia pues a la velocidad de infusión, al tipo de hemoderivado y al cálculo de la cantidad de sangre o de hemoderivado pues que se requiere pues para un paciente determinado. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a esos requisitos del donante canino, pues debemos cumplir con ciertas condiciones. Lo más importante, pues que esté completamente sano. Esto refiere pues que previo a la toma de la sangre vamos a hacer un examen físico completo y ese examen físico completo irá acompañado de algunos exámenes de laboratorio. No solo, digamos, descartar enfermedades infecciosas, sino que pues realizar un hemograma básico será importante para conocer el hematocrito de ese paciente donante. Dentro de este examen de hemograma básico, pues vamos nosotros a poder hacer un recuento de las plaquetas, de los leucocitos, también vamos a poder observar los sólidos totales. Son pacientes que deberán tener una vacunación vigente, ¿sí? Y que tampoco deban tener ningún tipo de tratamiento previo, a excepción, pues, de los antiparasitarios habituales y a excepción de los antiparasitarios externos habituales, ¿sí? O sea, tanto internos como externos, pues no tienen restricciones y no tendremos ningún inconveniente en ese sentido. Pero si es un paciente que está recibiendo corticoides o es un paciente que está recibiendo algún tipo de antibiótico, pues no será adecuado y pues será, pues no será un candidato ideal. Son pacientes que deben tener pues un temperamento apropiado, pues, porque básicamente si es un paciente inquieto, es un paciente bravo o extremadamente nervioso, puede ser que se extravase eh, esa aguja con la que estamos ingresando, pues con la que tenemos acceso vascular, esa aguja pues se extravasa y tendremos que hacer una venopunción nuevamente. Eso pues termina generando pues traumatismos, asimismo como no podremos utilizar la misma vena, tendremos que hacer una depilación extra en el otro, en el lado contrario pues del cuello, porque normalmente la muestra de la sangre para transfusión la tomamos de la vena yugular, ¿sí? Es el sitio ideal donde debemos tomar esa muestra de sangre. Entonces, deben ser pacientes dóciles. Y en caso de que no sean dóciles, pues deberemos hacer uso de la tranquilización, teniendo en cuenta que estos tranquilizantes no deben tener efectos sobre eh, la parte cardiovascular. Sí, no deben tener efectos sobre el gasto cardíaco, ni tampoco sobre la presión arterial, sanguínea y todos pues sus características cuando evaluamos pues el grado de todo el sistema cardiovascular.
Son pacientes que no deberán haber tenido transfusiones previas. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si han tenido transfusiones, van a tener anticuerpos. Entonces, cuando nosotros hagamos esa transfusión, muy seguro vamos a tener una reacción en ese paciente receptor. ¿Listo? Son pacientes que deben tener venas accesibles. Entonces, pues, por lo general, no hago uso de pacientes para transfusión, por ejemplo, los Sharpei. No me gustan mucho porque por ese grado de hemocinosis que pueden tener, son de difícil acceso vascular. Entonces, no los utilizo pues la verdad nunca he tenido la necesidad y no los recomiendo tampoco. Pacientes como el Bulldog, ¿sí? O pacientes pues de pronto, ¿por qué? Porque el Bulldog de alguna manera pues como necesitamos que ese paciente para la toma de la muestra esté en una posición indicada, pues los Bulldog o todos los brachiocefálicos van a afectarse o van a verse afectados en su parte respiratoria, se van a cansar mucho más fácil y de esa manera no vamos a tener la posibilidad de que el proceso sea un proceso tranquilo, ¿sí? No va a ser un proceso tranquilo como tal. Bueno, doña Catherine Cárdenas, vamos, ahorita pues más adelante vamos a ver lo relacionado con los tranquilizantes que vamos a utilizar tanto en perros como en gatos. Eh, Son pacientes que deben ser mayores de 25 kilos, pero bueno, para mí personalmente esa no es una regla que tenga que ser así radical. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un paciente cachorro o un pincher de un kilo y medio, la cantidad de sangre que vamos a necesitar, pues tampoco es que sea mucha. Así que a veces pacientes de 15, 18 kilos en adelante podamos usarlos como donantes, ¿no? Entonces, todo también depende de la cantidad de sangre que pueda necesitar ese paciente receptor. ¿Sí? Entonces, la literatura pues nos dice que debe ser mayor de 25, pero pues si es un cachorrito o es un perrito muy pequeño, pues necesitaremos de pronto un perrito de menos peso que también nos va a permitir siempre y cuando pues tenga pues un hematocrito adecuado y cumpla con las demás características que vamos a mirar. El hematocrito, pues, debe ser un perro de entre 1 a 8 años de edad, con un hematocrito mayor a 40%. Y lo ideal, como vamos a ver más adelante, existen tipos sanguíneos en los perros. Lo ideal es que sean DEA 1.1, ¿sí? El DEA, pues, es la forma de clasificación que se le ha dado, pues, a la sangre del perro. Pues, anteriormente tenían otra nomenclatura, pero hoy por hoy, pues, hablamos de esta nomenclatura. Y ojalá, pues, sea DEA 1.1 negativo, que se considera, pues, el donante eh, digamos, ideal y donante pues universal, por así decirlo. Bueno, doña Catherine Rodríguez. Fue pregunta de conducta de entrada, pero no son 6, son más. Ya los vamos a ver. Eh, Ojalá pues nunca hayan tenido cachorros, ¿sí? Preferiblemente que sean esterilizados. Eh, Dentro de las enfermedades que nosotros vamos a descartar, pues aquí vemos en la diapositiva nombradas algunas, deben ser libres de Ehrlichia canis. ¿Por qué? Porque pues no podemos transfundir sangre de un paciente enfermo a uno que ya está enfermo y pues enfermarlo más, ¿no? Pues o sea, no es justo, no es correcto, no es ético y no es lo que se tendría que hacer. Como médicos tendremos, al contrario, ayudarle a ese paciente. Debe ser libre de Brucella canis, de patozón, de Borrelia, ¿sí? De Babesia, Leishmania, Leptospira, Dirofilaria, Micoplasma, hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, por lo general, un paciente con hipotiroidismo son pacientes que como signo incluso pueden tener anemia, ¿no? Deben ser pacientes sin enfermedades cardiovasculares o que alguna vez hayan presentado convulsiones. Tampoco pues deberán ser pacientes obesos, ¿sí? Evitemos los pacientes obesos. Siempre vamos a utilizar pacientes con una condición corporal óptima, ¿sí? Ideal. De igual manera, pues
Aparte a estos pacientes donantes les vamos a realizar algunos exámenes de laboratorio, como son evaluación hepática, evaluación renal, ¿sí? Porque de alguna manera, pues si nosotros tenemos a ese paciente que tiene signos de estar generando una enfermedad renal, ¿sí? O que tenga una enfermedad renal crónica, que aparte pues ya se está viendo afectado en su eritropoyesis por la disminución pues de eritropoyetina, pues si le sacamos sangre, pues va a ser muy difícil que pueda recuperarse, ¿no? De esa, pues, de esa pérdida que ha sufrido a través pues, de la donación. Entonces, aquí podemos mirar pues, ciertas condiciones ideales para ese paciente con donante canino. Bueno, ahorita en menos de un minuto se va a cerrar la pantalla, se va a cortar pues la transmisión, entonces volvemos y nos conectamos para que veamos completo la parte de los felinos. Mientras, ¿alguna pregunta? Doc, ¿por qué es necesario que esté esterilizada? O sea, si no está esterilizada, ¿no se puede?